Para la gente que no nos conoce. Bueno, ya sabéis, nos reunimos los martes en la sede de la CGT a las 7:30 de la tarde y estamos atendiendo a familias y bueno, intentamos evitar los desahucios y negociamos con los bancos pues, dentro de nuestras posibilidades y yo creo que lo hacemos, con mal está que lo diga yo, pero bueno, yo creo que lo hacemos bien, dentro de lo que cabe. Dentro de nuestras tareas, que una de las más fundamentales y una de las fuerzas que nosotros tenemos es la movilización, pues uno de los elementos que nos hemos encontrado en los últimos años pues son las nuevas leyes que los que mandan intentan poner para evitar que movimientos como el nuestro pues lleguen a conseguir los objetivos, que no son otros que favorecer, en nuestro caso, el derecho a la vivienda y en el caso de otros movimientos, de otra serie de derechos que consideramos todos fundamentales, pero que en nuestro caso lo planteamos como el derecho a la vivienda. Nos planteamos en su momento el taller sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, pues porque supone una vuelta de tuerca en los procesos de estados de excepción que la Europa occidental y en Estados Unidos se están llevando a cabo desde el 2001, desde el 11 de septiembre de 2001, cuando a partir de los ataques a las Torres Gemelas se lanzó un planteamiento que vulnera, digamos, los principios fundamentales de lo que son incluso las constituciones o las democracias representativas, los estados de derecho liberales occidentales. A partir de ese momento introducen un principio que es el derecho penal del enemigo, que es un concepto absolutamente antijurídico, que no tiene nada que ver con lo que a los que hemos estudiado derecho en las facultades de estas sociedades nos han enseñado. Pues los derechos que el sistema penal que nosotros nos enseñaron es un sistema penal fáctico, o sea, se tipificaban hechos y se castigaban hechos. A partir del año 2001, viene de antes, pero bueno, podríamos poner como elemento fundamental ese momento histórico, se empieza a utilizar el principio de derecho penal del enemigo, que lo que castiga son colectivos, grupos sociales. Se empieza a castigar a grupos sociales. Y aquí está introducida la Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal. Yo me voy a limitar a la Ley de Seguridad Ciudadana porque es que si no tendríamos que estar 2 días o 3 porque es muy denso. ¿Qué plantea la Ley de Seguridad Ciudadana? Bueno, de entrada, ¿qué es la seguridad ciudadana? La Constitución en el 104.1 refiere que es la misión y el Tribunal Constitucional lo refleja así, la misión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Bien, la seguridad ciudadana en sí no está definida. ¿Qué es la seguridad ciudadana? ¿Qué concepto es la seguridad ciudadana? Todos cuando hablamos de seguridad ciudadana entendemos que la gente entiende, cada uno puede entender una cosa. Todos entendemos que tiene que ver con el orden público y la seguridad pública, referido a ello. ¿Qué ocurre? Que el orden público, para los que ya tienen una edad, saben que había unas leyes de orden público en el régimen franquista, que cuando se acaba, pues quedaba bastante mal aplicarle el mismo nombre a determinados conceptos jurídicos, entonces lo que hizo fue cambiarse el orden público por seguridad ciudadana, que queda como más moderno, pero en cierta manera es lo mismo. Este cuerpo jurídico es un cuerpo jurídico formal que se instruye dentro de un elemento de estados de excepción, claro, donde lo que se plantea es que la seguridad es igual a dinero y negocio. Si tú construyes, según ellos plantean, ordenamientos jurídicos de este tipo y construyes sociedades agrupadas o controladas por estas normas, lo que vas a conseguir es un orden que va a favorecer el negocio, que es lo que a ellos les interesa y les mueve. Lo que ellos plantean es, junto con la reforma del Código Penal, es la vulneración de principios fundamentales recogidos en la Constitución y en tratados internacionales.
que es la seguridad jurídica que determina un proceso jurídico penal. Claro, aquí hay mucha gente, os conozco a todos y a todas, y muchos me vais a decir, no me creo el orden jurídico penal de esta gente. Vale. Yo os voy a dar la teoría de estos liberales, ¿no? Un proceso penal tiene sus garantías constitucionales y jurídicas en las que hay un proceso con unos jueces imparciales, no os riáis, un ministerio fiscal que aplica las normas en función de unos hechos y una instrucción. Bien, lo que hacen es acabar con eso. Lo que hacen es pasarlo al derecho administrativo, que es absolutamente arbitrario y ajurídico, sin ninguna seguridad jurídica. Limitan las faltas, las acaban con las faltas que estaban establecidas en el Código Penal anterior, las suben, muchas de ellas suben a ser considerados delitos, y lo demás lo meten en la Ley de Seguridad Ciudadana, con lo que supone de limitación de derechos. Limitación de derechos ¿en cuanto a qué? Pues en cuanto al proceso. El proceso ya no tiene las garantías que tenía antes, porque quien te instruye es el mismo que te sanciona. Es la misma institución. La subdelegación del gobierno, la administración. Tú, en un juzgado, el juez es un pequeño, como dicen algunos compañeros míos, un pequeño rey, que se supone que es independiente de cualquier poder político, social, económico, lo que sea. Ese señor instruye, ni siquiera juzga a él. Y tú tienes unas garantías en ese proceso de instrucción. Los procesos administrativos son más lentos y más inseguros jurídicamente. Bastante más inseguros. En un proceso penal tú tienes la capacidad, es difícil porque es cierto que la policía como agente de autoridad tiene lo que es el principio de veracidad, pero que en un proceso penal tiene mucha más control. Pero en un proceso administrativo ninguno, porque son ellos mismos los que instruyen el procedimiento. Esa es una de las partes fundamentales. Cuando ellos se plantean la modificación de esto, se la plantean, todos lo tenemos en mente, porque hay un aumento de la conflictividad social, hay un aumento de la desigualdad social y política, económica, y que lleva a que haya más desobediencia. Entonces se plantean esto como una respuesta a esa situación, una manera de controlar más la disidencia. Cuando ellos se plantean este elemento, quieren llevar el concepto de seguridad ciudadana a derecho fundamental. Y la seguridad ciudadana no es un derecho fundamental. Los derechos fundamentales son otros, pero es la seguridad ciudadana. No sé si me explico. Un derecho fundamental es el que tampoco pudiera estar reconocido, pero que en todo caso podría ser el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, a la sanidad, a la educación, que en cierta manera no están reconocidos como derechos fundamentales, pero os tendría que soltar una chapa sobre las tres categorías de derechos dentro de la Constitución, y es bastante lioso, pero bueno, sí estarían reconocidos como derechos, pero la seguridad ciudadana no es un derecho fundamental. Y ellos lo reconocen como un derecho fundamental, con esta regulación. Y esta regulación nos lleva a una situación en la que hay varios elementos que van a tener todo el poder absoluto sobre la calle o sobre determinadas expresiones sociales de la población, que es la policía, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son las que van a poder controlar, decidir, con conceptos muy ajurídicos, muy inseguros desde el punto de vista jurídico. Cuando haces derecho, cuando tú elaboras leyes, tú tienes que establecerlas, definirlas muy claramente, que no las expresiones no den, digamos, todas las palabras o todas las frases podemos interpretarlas de X maneras. Cuando estableces un código penal o una ley, tú tienes que intentar, cuando estás trabajando en elementos tan importantes como son los derechos fundamentales, que las interpretaciones sean las menos posibles, acotarlas. El derecho administrativo no, porque si tú utilizas expresiones
que no son muy jurídicas, lo que das es permitir que esa libertad que la policía va a tener, lo vayan a interpretar ellos y vayan a ejecutar, vayan a intervenir sobre derechos fundamentales como el derecho a la reunión, el derecho a la expresión, manifestación. Van a poder decidir sí. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, hasta ahora si cuando estábamos en la calle nos preguntaban, nos pedían el DNI, nos identificaban y tal, y si se daba el caso, pues la policía nos ponía una denuncia por lo que fuera, ¿no? Y ahí había un procedimiento judicial, ¿no? Nos ponían la denuncia y tal. Y ahora entonces, de lo que estoy entendiendo yo, que a lo mejor he entendido mal, la policía puede poner una multa directamente sin que haya ningún otro trámite. Sí, o te puede juzgar por resistencia a autoridad. Y poner una multa directamente. No, llevarte al juzgado y cometer un delito. Vale. Tuvimos la experiencia aquí cuando nos pasó, al final se convirtió en una mera falta, pero con la nueva reforma te puedes acabar viendo en un delito, no en una falta, porque ya no existen las faltas. Ya. Vale. El problema es de reducir las faltas, es que el problema de reducir el capítulo, suprimir el capítulo de las faltas, que eran, para que entendáis, no eran delitos, eran infracciones leves que no dejaban antecedentes penales y que lo que te llevaban era que tuvieras que pagar una multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Eso se ha suprimido. Con lo cual, o te vas a la Ley de Seguridad Ciudadana o te vas al Código Penal. Y el Código Penal ya no va a ser, bueno, a ver si tengo suerte y me cae una falta. No, va a ser delito. Y eso son antecedentes penales. Pero lo que es considerado como falta no pasará a vía administrativa. No, porque han subido algunos. El problema es que esa interpretación, antes, cuando tú tenías un delito, una falta de desobediencia, la interpretación la hacía un juez. Ahora la hace un policía, que te puede sancionar vía administrativa, pero te puedes ver en la situación de que, como hagan una interpretación, el atestado es suyo, como la interpretación sea de ellos, que es de ellos, no es de otra persona. Para acusarte de un delito de desobediencia a la autoridad, solo se puede hacer a través de un atestado policial. Nadie más puede decidir eso. Entonces, eso solo lo determina el juez. Y si el juez, a raíz del atestado de la policía, solo puede tener dos opciones: o archivarlo o te juzga por delito. Y mi experiencia me dice que vamos a tener un problema. O sea, vamos a poner un ejemplo. Te pillan haciendo una pintada. Sí. No, eso sería una sanción. Una sanción administrativa. Ahora es juicio de faltas. Pero juicio de faltas lo que es si tú te niegas a identificarte ante la policía... Bueno, la policía te recae mal y dice que te has resistido a la autoridad o no sé qué, te mete en resistencia a la autoridad. Claro. Pero es que antes había una graduación que era la falta. Sí. Que te daba más... Al juez le daba más vía. Le daba más margen. Ahora no le da tanto. Y eso lo que va a provocar es una interpretación más restrictiva de esos derechos. Porque a la policía no le va a hacer gracia que se le rechace sus atestados cuando los manden al juzgado porque consideren que sea una infracción administrativa. No, porque se van a sentir desautorizados. El problema es cuando haces una ley de este tipo y das pie a... Ellos lo plantean de la siguiente manera. ¿Por qué quieren cambiar esta ley? Por tres elementos fundamentales. Plantean que por una cuestión de mero transcurso del tiempo, porque ya pasó mucho tiempo desde la ley Corcuera y había que adaptarla a nuevas situaciones, pero lo que plantean es no preservar derechos fundamentales, nuevas expresiones que se están dando ahora mismo, como manifestaciones a través de Internet, todo tipo de nuevas maneras de relacionarse a la gente, sino una manera de controlarlo. Hacen otra interpretación, que es la interpretación constitucional, que plantean que el Tribunal Constitucional les ampara, y el Tribunal Constitucional no les ampara. O sea, no hace una interpretación en los términos que ellos plantean. No les plantea que ellos puedan utilizar la Ley de Seguridad Ciudadana con un control tan exhaustivo de la calle. Eso no es cierto.
Sí es verdad que me podéis decir, bueno, ¿y por qué el Constitucional no ha dicho nada? Bueno, eso lo dirá si lo dice en algún momento, ya sabéis que puede tardar 10 años en decir algo, con lo cual habrán pasado 10 años y ellos han aplicado esta norma. En su día sí es cierto que le tiraron la norma al Partido Socialista con la ley Corcuera en algunos aspectos que eran muy delicados. Luego hay otro elemento que los que hemos estudiado esto planteamos claramente. Vamos a ver, cuando ellos se plantean que la seguridad ciudadana es un elemento muy importante a tocar, hay encuestas que plantean que solo hay un 0,2% de la población que considera que la seguridad ciudadana es algo importante, mientras que un 55,5% considera que el paro o la corrupción. Y sin embargo, simplemente se limitan a hacer... ellos plantean... Os digo esto porque en la ley de... Cuando tú haces una ley, en el preámbulo lo que haces es... haces un análisis inicial, una justificación inicial. Y en esta lo hacen. Y hablan de que la población... Hay una reivindicación de la población de este tipo de cosas. Eso es mentira. O sea, tú haces una encuesta ahora y la población para nada te va a decir que la seguridad ciudadana, entendida como los órdenes públicos, no sé qué, es algo que les interesa o que tal, no para nada. Sin embargo, ellos aún así lo hacen. Y entonces lo único que plantean es el control de las expresiones de descontento que la población pueda llegar a tener. Llegan a extremos, en el capítulo, os lo voy a leer porque es que es muy interesante lo que dice. Bueno, os voy a leer otra cosa que me parece más importante. El relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión de las Naciones Unidas hace un informe y dice, refuta los argumentos emitidos por el gobierno de que el proyecto de Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana refuerzan el derecho a la libertad de reunión pacífica. Contrariamente, el relator especial considera que los proyectos de ley examinados apuntan a una vulneración de la propia esencia del derecho de manifestación al penalizar un amplio número de conductas inherentes al propio ejercicio de este derecho fundamental, originando una importante limitación del ejercicio del mismo. El relator insta al Gobierno a asumir plenamente su compromiso de garantizar el goce efectivo de este derecho fundamental y a considerar una profunda revisión de ambos proyectos a la luz de las numerosas críticas de la sociedad civil. El relator plantea que le preocupa particularmente que se haga prevalecer un concepto extensivo de seguridad de instituciones y autoridades sobre la protección del ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos, incluido el derecho a la libertad de reunión pacífica. O sea, no es una cuestión de cuatro que somos muy tontos o tal y nos metemos con esto, señores, por costumbre. No, es que es algo que está extendido. Hay más gente que está diciendo que lo que están haciendo estos señores es muy grave, que no es simplemente hacer una ley sin más. Va a darles mucho poder, muchas capacidades a la hora de decidir sobre libertades fundamentales. Cuando nosotros pedimos nos dejen, en realidad no pedimos, porque la ley que regula el derecho a manifestación no te determina que tú no pides autorización, tú comunicas, que ellos no te autorizan, ellos simplemente hacen constancia de que tú vas a hacer una manifestación. Y salvo situaciones verdaderamente extraordinarias, no puedes decir nada más que tomar las medidas pertinentes para permitir ese ejercicio, para que tú puedas ejercerlo. Bien, ellos con esta ley lo que han empezado es a limitarla con respecto a manifestarte en instituciones públicas de especial trascendencia, que va muy dirigido, por ejemplo, a organizaciones ecologistas, que manifiesten, que se hagan manifestaciones contra centrales nucleares, contra cualquier tipo de plataforma, fábrica o demás que esté contaminando, porque eso puede ser considerada un edificio o un lugar de especial protección, y eso va a provocar que la gente de Greenpeace empiece a tener que pagar unas multas exageradas. Porque cuando uno lee esos artículos, piensa en Greenpeace, puedes pensar en más gente también. Piensas en ellos y dices, les van a correr a gorrazos, porque no les van a permitir prácticamente nada. Hay un artículo fundamental que se acepte, que es el artículo 7. El artículo 7 establece algo que es la delación institucional.
Se llama el deber de colaboración de todo funcionario. Todas las autoridades y funcionarios públicos en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con la alternativa específica deberán colaborar con las autoridades y órganos a que se refieran y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado a la consecución de sus fines. Cuando por razón de su cargo tengan conocimiento de hechos que perturben gravemente a la seguridad ciudadana o de los que racionalmente puedan inferirse o pueda producirse una perturbación grave, estarán obligados a ponerlo inmediatamente en conocimiento de la autoridad competente. Esto, los que han estudiado esta ley, que son bastante más listos que yo, consideran que es la delación, establecer la delación ya absoluta. O sea, es ya introducir, obligar, ya no es introducir, es obligar a una parte importante de la población a trabajar en lo que ellos consideran el orden público. Y obligan a estos funcionarios a tener que intervenir en estas situaciones. Es uno de los artículos más curiosos que uno puede leer en esta norma. Tenemos más artículos que nos pueden plantear. Por ejemplo, siguen utilizando el tema del DNI como un elemento obligatorio en el que además se contradicen, porque en realidad plantean que te obligan a llevarlo, o sea, la ley te obliga a llevar el carnet de identidad, no tienes que dejarlo, pero en realidad no tienes que dejarlo, pero sí tienes la obligación de comunicarlo. Existe una situación, como vuelvo a repetir, como la ley es una ley administrativa, no entra en este tipo de situaciones para dejar un vacío que permita una interpretación muy amplia por parte de las autoridades policiales. De tal manera que nunca vas a saber si tienes que dejar el carnet o no tienes que dejar el carnet. En teoría no tienes que dejar el carnet. En teoría simplemente tienes que identificarte. Enseñarlo. Vamos a enseñarlo sin... Pero, por ejemplo, a ellos siguen sin obligarles a identificarse. Ah, mira qué bonito. Siguen sin obligarles a identificarse. Ellos no tienen que identificarse. Bien, otro elemento muy importante que arrastramos desde el año 92, que se me sabía, desde la Ley de Seguridad Ciudadana del señor Corcuera, es un concepto que es una vulneración de cualquiera que haya estudiado Derecho, lo sabe, es el concepto de retención. No, eso no existe. El concepto de retención, que ahora extienden y lo hacen más, te pueden llevar a comisaría y tenerte para identificarte telemáticamente, para saber quién eres, 6 horas o el tiempo imprescindible. Eso no es legal. O sea, eso si el Tribunal Constitucional fuera gente independiente que simplemente pensara en la carrera que han estudiado, en su formación y no en sus aspiraciones políticas y demás y tal, y se fueran simplemente unos señores que se encierran en su cátedra de la universidad y se olvidan de los políticos y de nosotros y de todo el mundo, lo tirarían. Lo tirarían porque es que eso no existe, la detención y ya está, pero no existe. De hecho, existe un elemento que puede ser el que te lleven a comisaría y no sabemos jurídicamente qué situación tenemos. Porque además tampoco tienen la obligación de decirte para qué te llevan. Entonces, hay un interín ahí en el que tú no sabes nada. Pero si te niegas a ir, vas a ser acusado de desobediencia. O sea, eso es un elemento muy importante. Y luego, otra de las cosas que es importante de esta ley es que este tipo de cosas que os estoy contando no se sancionan si se hacen mal. No hay una regulación dentro de la ley que diga, si se hace mal esto, se sancionará al que lo ha hecho mal. Con esto, no. No sabemos qué pasaría. El caso es que a ti te pueden, si tú no te identificas, te pueden llevar a comisaría para identificarte telemáticamente, para ver quién eres. Pero no estás detenido, estás retenido, que es una figura que nació en el año 92 y que seguimos esperando a que alguien nos lo explique, pero no nos lo van a explicar porque no existe, no existe. Jurídicamente no tiene una... Porque una detención, cuando tú estás detenido, cuando la policía sospecha de que estás cometiendo un delito, la policía tiene la obligación de identificarse, decirte que te tiene que llevar a comisaría porque acabas de tal, te tiene que leer los derechos y te tiene que explicar claramente por qué estás detenido.
y tiene 72 horas para ponerte a disposición judicial o dejarte. Y tiene la obligación de ponerte un abogado, si quiere tomarte declaración. En este caso no hay nada. No hay nada de eso. Bien, hay gente muy bien pensante, y yo creo que todos queremos pensar bien, que la policía no va a hacer mal uso de este tipo de cosas, pero yo no me puedo, como ciudadano, estar expuesto a la buena voluntad de ninguna autoridad, de ningún tipo. Yo quiero una garantía. O sea, yo, mi maldad personal, quiero que no se afecte a vosotros. Y que vosotros tengáis una regulación que os garantice que Patricio no os la va a liar, porque mañana se levanta de mal rollo. Pues esto es igual. O sea, yo no digo que los policías no sean ni buenos, ni malos, ni regulares. Los habrá de todos los colores. Y presupongo su buena voluntad, su profesionalidad. Pero yo, como ciudadano, que creo que vivo en un Estado de Derecho, no puedo estar expuesto a la buena voluntad de la gente, de cualquier autoridad. Y necesito que haya una garantía que impida a ese señor ser arbitrario. Y esta ley le va a permitir ser todo lo arbitrario que él quiera. Todo lo arbitrario que él quiera. ¿Esta ley es la nueva ley Mordaza o lo que hay ahora? Sí, la ley Mordaza. La ley anterior también les permitía, pero yo creo que esta les permite más. Creo que esta les igual tú te tenías que identificar. Sí. Si no te llevaban a comisaría a identificar. Ahora les ponen las 6 horas estas, que en realidad es peor todavía. Porque en 6 horas, ¿cómo no te van a haber identificado 6 horas? ¿Y ahora tenían tiempo o no? No, se supone que era el tiempo racional, que es una expresión jurídicamente aberrante. Tiempo necesariamente tal. El Código Penal, cuando estamos hablando de un derecho fundamental como es el derecho a tu integridad física, el derecho a no ser detenido arbitrariamente, establece 72 horas. 72 horas en las que si a las 72 horas o te ponen a disposición judicial o vas para tu casa. No hay más historia. Entonces aquí, para identificarte algo tan nimio como es una identificación administrativa, como es, me llamo Patricio Alonso y mi carnet de identidad es el tal, me tienes que llevar 6 horas a la comisaría. O sea, por eso cuando os planteo lo del Código Penal, no en este caso Código Penal, no, pero un principio de derecho penal, porque en realidad lo que hay detrás de esto es un principio de derecho penal del enemigo, es la interpretación del ciudadano o de ese tipo de colectivos que pueden ser más revoltosos o más disidentes, como un todo al que trato de una manera muy severa. Y presupongo que son personas poco dóciles a las que tengo que tratar de una manera dura. Porque si tú partes de un principio de presunción de que todo el mundo es buen ciudadano, pues no tienes por qué montar esa película para identificarlo. Porque si tú lo que pretendes es pensar que está cometiendo un delito, entonces eso es otro tema. Entonces lo puedes detener, le lees sus derechos, le dices qué delito crees que está cometiendo y ya está. Y lo pones a disposición judicial y será el juez el que decida si había delito, si no había delito o lo que había. Pero si es para una mera identificación administrativa, ¿por qué tienes que montar toda esta película? No tiene sentido, no tiene sentido. Excepto para el control de determinados colectivos que puedan ser más pesados a la hora de dar guerra, lo que ellos entienden como el orden público, la seguridad ciudadana, que lo que entienden ellos por eso es el control de lo que son las calles y la vida cotidiana en lo que son las expresiones de disidencia política o social, no es otra cosa. No sé si tenéis alguna pregunta. Seguimos para adelante. Sí. Tema de cacheo. Importante. El artículo 20 regula el cacheo y la identificación que se sujetan al principio de injerencia mínima, aunque sin sanción alguna para su infracción. Estas cosas tan modernas. Te permiten el cacheo, vuelvo a repetir, con la injerencia mínima. Eso está regulado por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo para establecer qué es lo que se entiende por cacheo, y ellos permiten en esos momentos el cacheo
y además